exigir un poquito más. Bueno, yo creo que todos los rivales nos exigen, ¿no? Sabemos de la dificultad que hemos tenido para ganar el partido de cuartos de final, de semifinales, y sabemos que hoy tendremos una gran dificultad probablemente con el equipo que esté más en forma ahora mismo. Apenas 20 horas desde ese enfrentamiento tan duro, tan exigente ante Cuatro Rayas Valladolid. ¿Cómo está físicamente tus jugadores? Bueno, yo creo que jugando un partido, pues como tú dices, con muy poco tiempo de recuperación, pero hoy es una final, hoy no hay excusas, hoy hay que darlo todo y si no podemos, no podemos, pero hay que dejarse la piel aquí. ¿Cuál puede ser la clave hoy para derrotar al Atlético de Madrid? Bueno, yo creo que hoy sí que es el trabajo individual de cada uno, ¿no? Creo que colectivamente los dos equipos nos conocemos mucho y que van a decidir, como siempre, detalles individuales de la aportación que tengan los jugadores. ¿Hay espacio para alguna sorpresa táctica? Pregúntaselo a Tala. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues quién sabe si hay motivo, hay espacio para esa sorpresa. Decía Xavi Pascual que el partido es especial, que es un Atlético de Madrid-Barcelona y que es una final, que todos los ingredientes hacen que sea escasamente predecible. Bueno, pues también ha comentado algo parecido uno de los protagonistas del choque, Roberto García Parrondo. Bueno, pues se ve un partido muy complicado, que va a ser muy duro. Yo creo que uno de los mejores partidos que se puede ver en todo el continente y bueno, deseamos que sea un gran partido para el público y nosotros vamos con toda la ilusión de poder levantar la Copa del Rey. Bueno, yo creo que es que son competiciones distintas y bueno, nos enfrentamos tantas veces y con tantas cosas en juego que hay que olvidar quizás, o tú dices, las revanchas, porque cada vez que jugamos es algo importante y nos jugamos algo muy importante. Entonces, bueno, ellos nos ganaron el partido de Liga, nosotros conseguimos la Supercopa. Son partidos muy complicados, muy distintos, porque nos conocemos muchos y depende quizás del estado de ánimo de cada jugador, de cómo les salen las cosas uno a otro. Y no revancha, pero sí ilusión para intentar ganar la final, que es un título muy bonito. Bueno, las impresiones de Roberto García Parrondo. Antes le dejaba con la palabra en la boca, Eduard. La minicopa para Xavi Pascual importante por aquello de que está el hijo, importante para el Fútbol Club Barcelona Interesport, porque demuestra que el trabajo de cantera es fantástico. Bueno, ya sabemos que el Barcelona, la filosofía de Barcelona, la cultura de Barcelona es cantera, 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 y creo que en todos los deportes que tenemos estamos fomentando eso, y eso para nosotros es lo más importante, y es un ejemplo el de esta mañana. Muchísimas gracias y muchísima suerte, Eduard Col. Vosotros. Muchísimas gracias y muchísima suerte, Domingo Díaz de Mera. Muchas gracias, Lobro. A disfrutar del balonmano. La última valoración desde el pie de pista con Talan Dusevalle. Pues sí, estamos con Talan Dusevalle, preparador del Atlético de Madrid. Talan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En un torneo en el que la exigencia física es tan importante, el hecho de que habéis tenido un cuartos y unas semifinales un poquito menos exigentes puede influir hoy en la final. Bueno, yo creo que siempre se puede discutir, ¿no? Lo único que tenemos claro que el sorteo ha sido así y tenemos que acatarlo, así que esto es ningún tipo de excusa para no hacer un buen partido y no intentar ganar ante un equipo tan grande como es Fútbol Club Barcelona. El rival nadie le va a descubrir ahora mismo al campeón de Europa y el campeón de Liga, pero sí es cierto, el propio Nacho lo reconocía, que no están en su mejor momento. Bueno, esto lo podremos hablar después del partido, ¿no? Que nosotros todos creo que estamos sufriendo las tantas incorporaciones a los jugadores internacionales, tantos partidos que están cansados, pero está claro que quedan 2 meses de competición y hay que dar lo máximo, ¿no? Os habéis enfrentado ya en infinidad de ocasiones. ¿Hay algún espacio para alguna sorpresa táctica? Bueno, yo creo que no hay ninguna, ¿no? Además, dando cuenta que teníamos que pensar primero en cuartos de final, luego en semifinal y con 20 horas de descanso es imposible preparar un partido para sorprender. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Cuando son presentados los componentes del conjunto del Atlético de Madrid, hace un instante lo eran los protagonistas que lo van a ser de Fútbol Club Barcelona Interesport. Ahí va Edu Fernández. En fin, da la sensación, insisto, que es complicado que pueda haber algún tipo de sorpresa en cuanto a algún tipo de apunte táctico que se pueda salir de la norma, porque se conocen tanto estos dos equipos. Xavi Pascual me ha preguntado que le preguntara a Talan si había espacio para la sorpresa. Talan ha dicho que no, pero sí es cierto que alguna pequeña variación táctica suele haber en estos partidos.
es muy difícil y, como decían ellos, con tan poco tiempo sorprender, pero vamos, desde luego, seguro que alguna cosita, algún pequeño apunte veremos. Bueno, pues ahora es Jon Cañellas el que comparece sobre la pista, sobre el 40/20 de esta Infanta Cristina de Torrevieja, donde no cabe un alma. El lleno absoluto para presenciar, creo que en esto nos equivocamos poco si lo decimos, el mejor partido que se pueda ver en el mundo es este. La verdad que lo decimos muchas veces, pero ahí está, el campeón y el subcampeón de la Liga de Campeones son estos dos equipos. Acaparan la mayor parte de los títulos de Copa de Europa. Si hay que ver el palmarés de la Liga de Campeones, pues fíjate, el 2010-11 el Fútbol Club Barcelona, 2008-2009 Ciudad Real, 2007-2008 Ciudad Real, 2005-2006 Ciudad Real, 2004-2005 Barcelona. Si nos remontamos un poquito atrás, 2001 San Antonio, las 5 copas seguidas del Fútbol Club Barcelona, en fin. Cuando los componentes de un y otro equipo arrojan balones a una grada donde, y creo que el rostro de Lucas Valló demuestra que ver este partido de la grada hace muy poquita gracia. Hace muy poquita gracia, porque sí, la cara de Luke... Nadie se lo esperaba, porque cuando sufrió ese pequeño percance en el partido de la Liga de Campeones se pensaba que era una pequeña roturilla, que no iba a ser más de 10-15 días, pero al final no, la recuperación no ha ido por los derroteros que esperaban, tanto los galenos del Atlético de Madrid como el propio jugador, y se ha visto obligado a perderse esta copa. Y desde luego no es plato de un buen gusto para un jugador, para un campeón de absolutamente todo, como es Lucas Valló, el hecho de no poder ayudar a sus compañeros, sumarse a la baja ya conocida también de Arpak, de Stervik, dos bajas muy importantes, pero que hasta el momento, desde luego, sus compañeros han suplido con un acierto máximo. Lucas Valló y Arpak Stervik que quedan en la grada, también en el bando barcelonista Marco Antonio Neto, el ítalo-chileno, va a ser el único que va a faltar en esta selección que es el Fútbol Club Barcelona Interesport, porque hombre por hombre hablamos de un colectivo de una potencia, de un potencial extraordinario, como lo es también el Atlético de Madrid. A los mandos de Xavi Pascual, ya lo decía. Sí, además, muchas veces lo comentamos, ¿no? Viendo a los dos equipos, nos hacemos la pregunta de quién no es internacional ahora mismo en estas dos plantillas, ¿no? Pues, muy difícil encontrar un jugador que no es internacional con su país. Si nos ponemos a mirar ambos equipos, pues me parece, no sé si habrá alguno, creo que Eduard Fernández me parece que debe ser el único jugador que no ha debutado con la selección nacional. Bueno, Antonio, el chavalito del Atlético de Madrid. Antonio García Díez, efectivamente. Pero vamos, está claro que no se es campeón y subcampeón de Europa por casualidad. Son dos de los mejores equipos, o los dos mejores equipos del planeta ahora mismo. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla un encuentro que, como propios entrenadores reconocen, el cansancio físico. Vamos a ver. Sí que vimos ciertos detalles ayer. Xavi protegió mucho a Raúl Enterríos, protegió mucho a Miran Morros, no tuvieron de excesivos minutos. Talan llevó sus partidos de una forma cómoda. El Atlético de Madrid no tuvo una exigencia física máxima. Pero bueno, esto es una final, todo el mundo quiere ganar. Aquí no se puede guardar absolutamente nada en el tintero y vamos a ver cómo discurre. Para completar los nombres propios del partido: Javier Pastor Gamón, José Miguel García Fernández, los encargados de poner paz e impartir justicia. Bola para Fútbol Club Barcelona Interesport, juega Sergi Rutenka dejando para Laszlo Nagy. Envía bola para Rutenka. Hay falta, golpe franco. Mantiene de salida, como es habitual, el 5-1 Talan de Sebayev, la vez de Jonas Kalman, que está en esa posición de avanzado con Didier Dinart, Marius Jurkevic, Isaías Guardiola, Chema Rodríguez y Roberta García Parrondo en esa línea de 5. Bola para que ya maneje Dani Sarmiento, buscando para Sergi Rutenka, lanzamiento, el primero para Sergi Rutenka. Primera acción, ese cruce de Dani Sarmiento. Vemos cómo varía la trayectoria. Ataca directamente sobre el intento de blocaje de Isaías Guardiola y se producen los relevos ataque-defensa. Los jugadores son Markusen y Kiro Lazarov los que dan relevo a Isaías Guardiola. Bola para Chema Rodríguez, dejado para Nicolai Markusen, amenazaba lanzamiento, se intentará elevar el danés, el Junco que buscaba la acción estaba invalidada. Hay golpe franco para el Atlético de Madrid. Jugará Julen Aguinagalde con Chema Rodríguez.
Deja bola para Kiro, se eleva Kiro el macedonio en el lanzamiento de la bola a la madera. Recuperación para Kiro, dejando bola, buscando Jonas Kalman. El tanto de Jonas Kalman. Bonita la acción de Kiro Lazarov, qué suspensión más bonita, como varió el armado del brazo en el último instante para engañar a Daniel Saric. Aquí vamos a ver la suspensión, como se ve perfectamente. El balón tuvo la fortuna de atrapar su propio rechace. Y Jonas Kalman pone las tablas en el marcador. Por iguales en el luminoso. Mantiene Xavi Pascual de salida ese 6-0. Hola para Dani Sarmiento, dejando para Jesper Bryan Nodesbo. Enviado para las Lonas, se lleva las Lonas, el lanzamiento del húngaro, ciñendo bola ceba del poste, el segundo para Fútbol Club Barcelona Intersport. Bueno, fíjate que hablábamos de la importancia que habían tenido los partidos de cuartos, tanto Sergei Rutenka como Laszlo Nach, dos primeros tantos del conjunto blaugrana, precisamente de ambos jugadores. 1-2 en el luminoso. De Mira Morros y Nodesbo son los dos jugadores que piden el lateral del centro, esta vez desde Laszlo Nach y de Magnus Jernemir. Y en los exteriores, Juanín y Dani Sarmiento. Bola para Kiro Lazarov, enviando balón buscando a Julen Aguinagalde, el lanzamiento del Irundarra. El tanto invalidado y balón para Fútbol Club Barcelona Intersport. Habrá que volver a poner ese balón en movimiento. Se le ha dado falta en ataque a Julen Aguinagalde en esa acción en la que estaba protegiendo el balón. No han entendido que antirreglamentariamente. Bola para que juegue Laszlo Nach. Dejando para Dani Sarmiento. Rutenka. Dani Sarmiento filtra bola, busca a Nodesbo. Y falta sobre el danés. Golpe franco. Balón para Juanín. Dejando para Dani. La recuperación rojiblanca, juega Jota, deja para Chema. Chema viene en la carrera, llama al palentino cruzando pista en el costa a costa. Falta que sufría Chema y cartulina amarilla para Laszlo Nach. Está recriminando Chema Nodesbo, que te metió la mano ahí en el brazo en el momento del lanzamiento, con el riesgo que eso conlleva. Ahí se disculpa Bryan Nodesbo y Laszlo Nach, que ha visto la cartulina amarilla y ahora se une a la lista de jugadores que efectúa cambio, ataque, defensa. Ha optado Xavi por meter a Sorrandó en el centro de la defensa y efectúa ese triple cambio, ataque, defensa. Balón para que juegue Roberto García Parrando. Chema envía bola buscando a Nikolai Markusen. La recuperación para Kiro Lazarov. Juega el danés. Dejando para Chema Rodríguez. Chema penetrando, enviando a Julen Aguinagalde. Y 7 metros. A ver, cartulina amarilla. No para Sorrandó. En la acción 1 contra 1, Chema. Chema es otro de los jugadores importantes en el día de hoy. Un jugador que no ha estado con la selección en el mes de enero, que ha podido trabajar, ha podido entrenar. Fíjate cómo se marchan en 1 contra 1. Trae la atención perfectamente de Jernemir. Y el primer 7 metros del encuentro. Que va a ejecutar Kiro Lazarov. Enfrente está Daniel Saric. Lazarov amenazando, amagando en una ocasión. El lanzamiento de Kiro Lazarov. El primero para el macedonio, el segundo para el Atlético de Madrid. Tablas. Recordemos que solo tiene 3 segundos para efectuar el lanzamiento Kiro Lazarov, que ha estado muy al límite. Le ha puesto suspense hasta el último segundo. Bola para Fútbol Club Barcelona Intersport. Juega Sergei Rutenka. Deja balón para Dani Sarmiento. Sufre la falta el genio de Las Palmas. Cartulina amarilla para Jonas Kalman por ese empujón sobre el central canario. Ahí viene el amonestado Jonas. Balón para Dani. Juega con Rutenka. Envía bola buscando Nodesbo. Intenta girarse. La falta que sufría Jesper Bryan Nodesbo. Golpe franco. Ahora Nodesbo. El lanzamiento de Rutenka. La bola escupida por la madera. Hay balón para el contragolpe atlético. Allá va Chema Rodríguez. Monopolizando las apariciones en velocidad del equipo atlético. Se efectúan los cambios, ataque, defensa. 3 jugadores rojiblancos. Dejan paso a Markusen, Lazarov y a Julen Aguinagalde. Hace lo propio el Barça. Muchísimos cambios, ataques, defensa en este inicio de encuentro. Juega Kiro, envía balón a Julen. Hay cartulina amarilla para Rutenka. Estaba agarrando al pivote Irundarra para pedir que este llegara a recibir el pase de su compañero. Ha cumplido ciclo de amonestaciones el equipo azulgrana. Balón para Roberto García Parrando, el lanzamiento al travesaño. El intento de Roberto García Parrando. Bola Juanín. Juega Rutenka. Deja para Dani abriendo, encontrando a Leonés. Dentro el tanto de Juanín García ahora.
bonita la acción en cruce. Ahí vemos repetido el pase picado para buscar al leonés. Nota ese tanto entre las piernas de Joseja. 2-3 en el marcador. Juega Kiro Lazarov. Encuentra Chema Rodríguez. Nicolai Markusen, se le va el lanzamiento. Ahora el error defensivo del Barça. Y Miran Morros y Laszlo Nats no se pusieron de acuerdo en quién debía salir a obstaculizar la acción del gigantón danés, que con esa facilidad de los 213 centímetros pone de nuevo las tablas. Bola para Rutenka. Juega Dani Sarmiento. El lanzamiento de Laszlo Nats. La respuesta de José Javier para 2. Hay balón para Chema Rodríguez. La acción de Chema va al suelo. La falta en ataque sobre Rutenka. Se ha hecho daño Chema Rodríguez. Balón para Albert Rocas. Juega Laszlo Nats, dejando para Nodesbo. El tanto de Nodesbo. Ojo que se ha hecho daño en la rodilla. Creo que han golpeado rodilla con rodilla en la acción de finta. Vamos a ver repetida la acción. Sí, ahí golpea rodilla izquierda de Chema con la rodilla derecha de Rutenka. Tenemos el gesto de dolor del central palentino. Está Lando Ceballos, que negaba con la cabeza. Estaba reclamando que se pidiera tiempo. Ahí hemos repetido la acción. El choque, la falta en ataque señalada por esa acción de Chema. Parece que se recupera el central palentino. Se ha hecho daño ahí en la rodilla. Allí. Una acción que ha tenido continuidad con el tanto de Nodesbo. Chema que se recupera. La disculpa desde el banquillo de Rutenka. Balón para el Atlético de Madrid. Bola para Jonas Kalman. Jugando con Nicolai Markusen. Kiro Lazarov. Juega el macedonio. Hace con Markusen. Ahora los colegiados que detienen el juego y Jarnemir, que cruza algo más que palabras con Chema Rodríguez. Habían caído los dos al suelo. Y la exclusión de Jarnemir y de Chema también. Bueno. Pues los dos jugadores excluidos. En la acción que se había desdoblado Chema habían caído los dos jugadores al suelo. No hemos visto lo que ha pasado después, pero los colegios han optado por excluir a ambos jugadores. Bueno, pues igualdad numérica, la acción de Nicolai Markusen. Y va a haber dos minutos también para Miran Morros, que llegó un poquito tarde, desequilibró. Es que la verdad que engaña, porque aparte de 213 centímetros tiene muchísima velocidad, sobre todo en la salida de punto fuerte. Entonces, si te quedas a distancia, a veces es muy complicado cuando reaccionas. Llegar ahora, Miran Morros lo ha hecho un poquito tarde y eso le ha valido los 2 minutos de exclusión. Hay lanzamiento de 7 metros que va a ejecutar Kiro Lazarov, amagando en una ocasión, soltando zurda para poner el 4 iguales. El segundo para Kiro. Jonas Kalman a la posición de exterior. Recordemos el Fútbol Club Barcelona Intersport con 2 jugadores menos por la última exclusión. Bueno, con uno menos. Sí, bueno, efectivamente 2 jugadores menos y uno menos respecto al rival, sí. Juega Juanín. Dani Sarmiento. Fuerza la jugada, encuentra respuesta de Hombrados, pero había falta sobre el canario. Golpe franco. Juega Dani Sarmiento. Hace Rutenka. Dani Sarmiento. Laszlo Nats. Y a la mano para la recuperación Jonas Kalman. Y jugará Dani Sarmiento. Rutenka. Fuerza la acción el bielorruso. Sufre la falta de la Roca Dinar. En 50 segundos ambos equipos van a recuperar a uno de los excluidos. Y el tanto ahora de Dani Sarmiento. Aprovechando, se había quedado muy hundido el oponente directo.
sorprendió con ese lanzamiento en apoyo a pies juntos, característico del canario, la velocidad que tiene el armado en la ejecución de ese lanzamiento. Balón para Roberto García Parrando. La deja para Kiro Lazarov, cambiando, buscando extremo. Jonas Kalman. Deja Nicolai Marcos en la lleva el danés. Se va a elevar, dejará balón para Kiro. Kiro se eleva, lanzamiento por encima del marco. Bola para Fútbol Club Barcelona Intersport. Y salió desde el exterior. Hay un repetido lanzamiento a pies juntos sensacional de Dani Sarmiento. Y el error en el lanzamiento posterior de Kiro Lazarov. Había punteado muy bien Juanín García, estorbando la acción del macedonio. Ambos equipos que recuperan a uno de los excluidos. A la carrera aparece Chema Rodríguez, lo hace también Albert Rocas. Y el equipo azulgrana que estará, va a estar en inferioridad hasta allá. Ya, habrá igualdad numérica, no desbola la pista. Juega Dani Sarmiento. La acción de Sarmiento. Se topó con Mariusz Jurkiewicz. Golpe franco. Jugará Jasper Bryan Nodesbo. Jugará cuando se seque la pista. Fíjate, Alberto, que en todos los partidos Barcelona Atlético de Madrid hay un punto de intensidad, de tensión. Es normal. Y a lo que hay que sumar el hecho de que estamos en una final. Estamos en una final, hay un título por medio, pero además la rivalidad que se traslada del antiguo balonmano Ciudad Real, los derbis, los duelos últimos años. Juega Nach. Dani Sarmiento. Ahora le devolvió la moneda desde el exterior defensivo Roberto García Parrando, se interpuso en la trayectoria. Juega Roberto. Jugador canario. Se sienta Isaías, lo hace también Jurkiewicz. Y juega Chema Rodríguez a la cancha, Julen. Y Kiro Lazarov. Bola para Kiro. Jugando con Chema. Markusen. Jonas Kalman. Balón para Chema Rodríguez. Amenaza pase, deja Kiro, lanzamiento Kiro. Y pese a que llegó a tocar Daniel Saric, el tercero para Kiro, el quinto para el Atlético. Busca el saque rápido de centro, aprovechando ese triple cambio ataque-defensa que efectúa el conjunto de Talan Dusibayev. Una situación de desequilibrio que evidentemente van a tratar de aprovechar ambos conjuntos, ese triple cambio. Vemos las dos últimas acciones, el gol anulado a Dani Sarmiento y el anotado por Kiro Lazarov, que lleva 3 de los 5 goles del equipo rojiblanco. Juega Dani. Laszlo Nach. Dani Sarmiento. Nodesbo. Bola para Laszlo Nach. Envía el balón buscando a Albert Rocas. Corrió la línea. Y tanto para Albert Rocas. Ahí vemos repetida la acción, cómo se desmarca por detrás de los defensores atléticos. El error de cambio desde el exterior de Chema permite que llegue Albert Rocas completamente solo a la zona de 6 metros. Y ahí vemos cómo recriminaba a Talan esa acción a sus defensores. Balón para el Atlético de Madrid. Quien juega Chema Rodríguez, intenta dejar para Nicolai Marcos en recuperación para Mira Morros, hace volar la bola buscando el contragolpe, allá va Juanín García, el tanto de Juanín, 5-7-2 arriba, Fútbol Club Barcelona Intersport. La pérdida de balón en ese cruce Chema, intentando darle siempre mucha velocidad al juego ofensivo, y ahora la parada de Daniel Saric, al lanzamiento de Kiro Lazarov. Balón para el equipo azulgrana. El que juega es Laszlo Nach. La finta de brazo, lanzamiento de Laszlo. Y ojo que el Barcelona ha cogido una renta importante, 3 tantos de manera consecutiva, y vemos la última acción, el contraataque, gol anterior de Juanín García. Y la última finta de brazo sensacional, primero como un de Rutenka al defensor avanzado, facilitando ese espacio para la finta de Laszlo Nach. 5-8 en el marcador, juega Jonas Kalman. Intenta enviar buscando a Julen Aguinagalde. Tocaba Nach. Talan que prepara ya con la cartulina, el cartón de tiempo muerto. Juega Kiro Lazarov. Enviando para Nicolai Markusen. Markusen dejando para Jonas Kalman. El balón para Kiro, Kiro para Chema. Chema filtra, busca a Julen. 7 metros. Ahora movió muy bien el balón el Atlético de Madrid, dándole muchísima velocidad a la circulación de balón, con cruces sacando a Jonas Kalman desde el extremo izquierdo, finalizando con ese pase picado. Fíjate cómo es mucho más sencillo encontrar a los pivotes cuando hay un buen juego combinativo, cuando hay velocidad en la circulación de balón, obligas a desplazarse a los defensores, es mucho más complicado
luego llegar a las ayudas. En este caso cerrarse sobre las acciones de Julen Aguinagalde. Bueno, pues el lanzamiento de 7 metros que esta vez lo va a ejecutar Roberto García Parrón. De enfrente sigue estando Daniel Saric. El lanzamiento de Roberto. No me equivoco, el primero para Parrondo. Y pone fin a ese parcial de 3-0 que le habían dosado el conjunto blaugrana. Conjunto de Xavi Pascual. De momento manda en el marcador. Bola para Dani. Juega con Sergi Rutenka. Laslonac. Intentaba enviar ese balón buscando los 6 metros. Recuperación rojiblanca. Baila contra Younes Kalman dentro. El tanto de Younes Kalman. Ahora erró el pase Laslonac en el que buscaba de los 6 metros al pivote. Ahora pues, falta en ataque. Bueno, el Atleti es el que Entendiendo darle velocidad. acelera la apertura de Nicolai Marcus en Younes Kalman. Y ojo que puede haber exclusión. Pues sí, va a haber. Para Dani Sarmiento. Muchas veces del riesgo de esas acciones, aunque no haya un contacto con las manos o no haya un desequilibrio, muchas veces cuando el jugador está en el aire, el jugador en el aire ya no puede variar la trayectoria, ¿ves? Y a veces el mero hecho de poner el cuerpo en esa trayectoria desequilibra al lanzador en una situación de riesgo, que ya nos comentaban ayer los colegiados que están intentando evitar y castigar al máximo. Y el 7 metros sí era claro porque había invadido el área Dani Sarmiento. Irá Joan Cañellas a ejecutar este lanzamiento de 7 metros. La portería para Saric, que ha cambiado hasta en 3 ocasiones el Atlético de lanzador. Y le ha devuelto el parcial de 3-0 el Atlético Madrid. Vemos el lanzamiento de Joan Cañellas para poner de nuevo las tablas en el marcador cuando vamos a llegar al Ecuador de la primera mitad. Balón para Rutenka. Con uno menos en pista de que el equipo azulgrana lo intentaba Rutenka. Hay falta. Juega Raúl Entre Ríos. Juanín García Lorenzana. Raúl Entre Ríos juega con Rutenka. Lanzamiento Rutenka. Y la primera para Jota. La segunda. Se sienta Isaías Guardiola. También Jurkevic, Chema Rodríguez, que también se va a retirar. Y ahora el equipo rojiblanco que sitúa. Aprovechando la superioridad numérica, va a desdoblarse desde el centro Eduard Fernández con esa. Nicolai Marcos intentó hacer la finta de salto. La bola que perdía aparece en el contragolpe Víctor Tomás. La parada de Hombrados. Se ha pisado Juanín. Había notado, pero habrá que secar la zona donde ha caído un jugador. La finta de salto ejecuta Marcusen muchas veces Marcusen, pero desde ahí arriba a veces controlar el balón es tan complicado. Ahí se le quedó el balón atrás, lo recuperó perfectamente Laslonac en el contraataque. Juanín, que esta vez se encontró a Jota. Víctor Tomás, vemos el brazo derecho. La intervención del arquero madrileño, una acción que luego no subió el gol al marcador. Las autoridades que se dan cita. Con muchas. En el recinto, muchísimas autoridades que se dan cita. No es para menos la final de la Copa de Su Majestad el Rey. Y que concitó la atención de notables. La parada Saric, la acción de Edu Fernández. Pedía 2 minutos todo el banquillo blaugrana por ese golpe de Eduard Fernández. Sobre Laslonac. Hemos repetido el rebote. Un manotazo de Eduard Fernández para intentar arrebatarle el balón. ¿Hay algún problema en la mesa? Los colegiados que dialogan con Xavi Pascual. Hay un problema entre el tiempo de exclusión que le restaba al jugador. Sí. El que marca ahora. Sí, básicamente hay un problema porque ahí pone que el jugador debería incorporarse en el 16-11 y ya estamos en el 16-15. Bueno, pues balón ya, movimiento para el equipo blaugrana. Y ahora es
Soraindó el que se incorpora cuando ha cumplido el tiempo de exclusión. Igualdad numérica. Juega Sorandó. Dejado para Lasonach. Enviado para Sorandó. El movimiento. Arrastró desde el Está extremo. cometiendo muchos errores en ese desdoblamiento desde el extremo derecho. Vemos cómo Chema sigue y sale fuera. Hay un error de cambio gravísimo. Queda completamente Sorandó, completamente desmarcado. Y vemos a Talan dando indicaciones a Mariusz Jurkiewicz. Otro nombre luminoso, un arriba para el equipo azulgrana. Ataca el conjunto rojiblanco, juega Alberto Entre Ríos. Dejando para John Cañellas, apertura, buscando Jonas Kalman. Juega Entre Ríos. Rock and roll, se va a elevar el lanzamiento de Entre Ríos, la bola que se marcha fuera. Esférico para el equipo azulgrana, y quien juega es Erik Rutenka. Con Lasonach. Balón para Rutenka. Raúl Entre Ríos. Lasonach. Raúl. Sergei. Juega Lasonach en el suelo. Roberto García Parrondo. Ya falta. Y golpe franco para las huestes de Xavi Pascual. Juega Rutenka. Deja para Raúl Entre Ríos. Envía el balón buscando a Lasonach. Este pretendía dejar la bola buscando a Rutenka, pero hay falta. Golpe franco, balón para el equipo azulgrana. Han inventado ambos conjuntos la intensidad defensiva en los últimos minutos. Fíjate, vamos a llegar al minuto 18, 17 goles. De momento, guarismos no demasiado altos. Opción de Raúl Entre Ríos, que ahora se ha lanzado en una penetración. A ver, fíjate el gesto precioso en el segundo paso, como el balón en la izquierda, el gesto que hace para quitarse el oponente con ese amago de pase y posteriormente penetrar. Sensacional el asturiano. El tanto del pequeño de la saga. 8-10 en el marcador el equipo. El Fútbol Club Barcelona Interesport, que vuelve a cobrar renta de 2 goles. El que juega es Alberto Entre Ríos. Dejando para John Cañellas. Defendido por Raúl. Abre buscando aquí la Sanf. Intentaba buscar el extremo. Bola rojiblanca. Juega John Cañellas. Deja para Quiro. El balón para Roberto García Parrondo. Acción de Roberto y falta. Y el golpe franco para el equipo rojiblanco. Juega John. Con Alberto Entre Ríos. El lanzamiento de Alberto. La respuesta es Saric. Amenazaba el pase. Y juega ya Raúl Entre Ríos. Balón para que intente el lanzamiento Sergei Rutenka. Sensacional el bielorruso con ese lanzamiento en apoyo, tiempo muerto que solicita Talan, porque ha visto cómo de nuevo Barcelona Interesport ha conseguido esos 3 goles de ventaja, y lo que es más importante, el dominio de la defensa ahora mismo a cargo del Fútbol Club Barcelona. No es que te lo paras, es que le das un balón que tiras fuera, pues si no lo aprovechas bien y tener un poco más de paciencia. Vamos, bien. Jugar un poco más, Gani. Mira cuando estamos emparejados, mira Quiro también pase. Mira que Juanín siempre en lugar de cierra, devolvérselo a Rubén. Está metiendo Mira por detrás. Chicos, creer en nosotros. Bueno, pues las indicaciones de Talan Dushebaev. Está viendo, ahí vemos la última acción, el lanzamiento de Alberto Entre Ríos, la parada de Saric y la respuesta rapidísima de Rutenka en ese lanzamiento en apoyo. Fútbol Club Barcelona Interesport, que de nuevo ha conseguido esa renta de 3 tantos, de 3 goles. Pasando del 8 iguales al 8-11. Sí, ya la tuvo con el 5-8. Ahora la tiene con el 8-11. De hecho, el Atlético llegó a reaccionó con otro parcial de 3-0 y ahora ha recibido uno similar. Balón para que juegue el Atlético de Madrid. Juega John Cañellas. Bola para David Davis, que se incorpora a la pista. Roberto García Parrondo. Kiro Lazarov. Joan Cañellas. Julen Aguinagalde. Deja para Alberto Entre Ríos. Amenaza pase. Juega rock and roll.
Se va a elevar el lanzamiento. La respuesta de Daniel Saric. De momento Daniel Saric, como siempre en estos partidos. Fíjate el salto como le tapa ahí Magnus Jernemir. Tiene que modificar el armado para evitar el blocaje del sueco. Y ahí rápidamente tapó esa vía. Fue al ángulo, ese ángulo Daniel Saric. Bola para Raúl Entre Ríos, dejando para Cedric Sonando, balón para Laszlo Nats, la bola para Sergi Rutenka, lanzamiento Rutenka, la bola al travesaño. Captura del rechace para Raúl Entre Ríos. Juega Nats. Lo hace con Rutenka. Juega Raúl Entre Ríos con Rutenka, manos blandas, la captura para Nats. Ahora completamente balón buscando a Víctor Tomás, el tanto de Víctor Tomás, que regresaba. Y el parcial, que ya es de 4-0, regresaba por los 6 metros de la zona donde se había desdoblado. De nuevo otro error de cambio defensivo entre los jugadores rojiblancos. Y la diferencia, que ya es de 4 goles. 8-12 en el marcador para los hombres de ese preparador que veíamos en ese primer plano, Xavi Pascual. El que juega es Joan Cañellas, dejando para Kiro Lazarov. Bola para Joan Cañellas. El de Santa María de Palau Tordera, en tuya vía con Alberto Entre Ríos. Juega Joan Cañellas, deja para Kiro Lazarov. Lanzamiento de Kiro y falta. Golpe franco. Un momento muy atascado el Atlético de Madrid en los últimos minutos en el juego posicional. Saludo con la tecla en el 6-0. La otra intervención de Daniel Saric al lanzamiento de Kiro Lazarov. Va el balón para el equipo azulgrana. Y que juega Raúl Entre Ríos, la finta de brazo, intentando dejar el balón dividido, que va a capturar Kiro Lazarov. Pegó ese balón en el pie de Cristian Ugalde cuando Kiro Lazarov intentaba ponerlo en juego de nuevo. Balón para el Atlético de Madrid, Que hace muchísimos minutos que no anota. Ahí ven en la estadística, 5 intervenciones para Daniel Saric. ya está casi en el 40%. Bola para Alberto Entre Ríos. Dejando para Joan Cañellas. Joan enviando balón buscando a Roberto. La recuperación para Cedric Sonando, jugando con Cristian Ugalde. Dejando para Daniel Saric. Balón para Fútbol Club Barcelona Intersport. Y el Atlético de Madrid, que sigue sin encontrar la vía del gol, el camino, ante el 6-0 de los hombres de Xavi Pascual. Juega Nats. Raúl Entre Ríos. Rutenka. Juega Sonando. Laszlo Nats intentando enviar los pasos. Recuperación rojiblanca. Quien juega es Joan Cañellas. Cruza pista. Llama Joan. El lanzamiento de Joan Cañellas. En ese rectificado, Joan Cañellas, que no nos cansamos de decirlo, es un especialista en anotar en goles de muy difícil ejecución. Aquí lo vamos a ver, como después de esa salida tiene que rectificar para evitar el blocaje. Es un especialista a la hora de hacer ese tipo de Además es que escorzos. esconde el balón hasta el último instante. Dificulta mucho la acción para los porteros. Bola para Laszlo Nats. Dejando para Rutenka. Para Laszlo Nats. El lanzamiento Laszlo. Y falta, golpe franco. Balón para el equipo catalán. Jugará Sonando. Dejando para Rutenka. La falta de David Davis. Sonando. Raúl Entre Ríos. Brazo arriba de los colegiados. Se llama Raúl Entre Ríos. Lanzamiento dentro. Esa acción de Raúl Entre Ríos que está haciendo un daño tremendo. Está desbordando en 1 contra 1 con esa salida a punto débil. Además, la enorme calidad que tiene, fíjate, para ejecutar ese lanzamiento a la carrera sin variar ni dar información en la ejecución de ese lanzamiento. Y ahora entendemos por qué fue el jugador menos usado por Xavi Pascual en las semifinales. Y el parcial 1-5, ¿eh? Es el que ha permitido que la renta haya crecido hasta esos 4 goles que manejan el marcador. El equipo blaugrana juega Joan Cañellas, lanzamiento de Joan y falta. Va a haber exclusión Pues para esa. Víctor Tomás. Y un poquito por detrás, después de la acción, ahí vemos el gesto del colegiado del señor Javier Pastor, Gamón. Bueno, pues ahora superioridad numérica para el Atlético de Madrid cuando vemos Repetida la acción, como ahí agarra Víctor Tomás a Joan Cañellas. Joan Cañellas. La exclusión para el jugador del Fútbol Club Barcelona Intersport. Balón para Joan Cañellas. Juega Entre Ríos. De nuevo Joan Cañellas se eleva, hace volar a su par. Y el tanto de Joan Cañellas. Estuvo a punto Sorrento de robarle el balón en esa finta de bote. Pero Joan Cañellas asumiendo
la responsabilidad del ataque. Vemos la finta de bote, como ahí mete la mano, está a punto Sorandó de quitarle el balón. Pero Joan Cañellas que anota de nuevo y está tomando la responsabilidad ofensiva del conjunto de Talan Dushebaev. Bola para que juegue Raúl Entre Ríos. Albert Rocas, uno menos en pista para el equipo barcelonista. Juega Rutenka, intentando enviar esa bola, buscando a Laszlo Natcher. Recuperación para José Javier Hombrados. El balón para Marius Jurkevic, dejando para Isaías Guardiola, buscando en el tuya mía con Roberto García Parrondo. Isaías envía balón buscando a Jurkevic. Vendrán los cambios. Repite con Edu Fernández directamente. Los dos pivotes que se colocan en zonas muy abiertas. Juega Joan, el lanzamiento de Joan Cañellas, la respuesta de Saric. La bola que seguirá siendo rojiblanca. Bueno, y protestaba el banquillo de la acción de Rutenka sobre Joan Cañellas. Hemos repetida la acción. Bola Alberto Entre Ríos, el lanzamiento de Alberto. Y el tanto de rock and roll. Aprovechando esa superioridad numérica, se elevó el asturiano. El partido de 2-0. Ese 3 contra 2 en el centro. Laszlo Natcher optó por intentar el blocaje. Tanto de Alberto Entre Ríos. En la gestoforma más plástica. 11-13 en el luminoso. Juega Raúl Entre Ríos. Deja para Albert Rocas. Raúl Rutenka. Juega Albert Rocas. En unos segundos va a recuperar el equipo azulgrana descuido. Antes hay recuperación rojiblanca. Viene en la contra. Juega Joan Cañellas. Punto de recuperar Cristian Ugalde. Muy rapidísimo el repliegue defensivo. Paridad numérica. Recuperado ya Fútbol Club Barcelona. Intersport al jugador excluido. Bola Entre Ríos. Se eleva Alberto. Deja para Joan Cañellas. El tanto de Joan Cañellas. Muy bonita la acción en el inicio. Como Alberto Entre Ríos superan en 1 contra 1. Albert Rocas trae la atención del defensor. Tiempo muerto. Sí, porque el Atlético de Madrid nos da un parcial de 3-0. Y le vuelve a meter de lleno en el encuentro. ¡Atrás! Están ellos, escucharme. Están ellos metiendo 3 cambios. O sea, hay que intentar cambiar porque cuando estamos los 6 atrás, bien, estamos sólidos. Otra cosa. ¿Quién está llevando el peso del ataque? Es Cañe, joder, hay que tocarle a Cañe. Nos está jugando con el bote. El que salga con Cañe hay que tener más contacto, obligarle a salir al punto débil. Vale, bien, el ataque. Demasiados pases al pivote perdidos. Con uno menos o no. Tiene que haber más chute exterior. En la zona de 7 metros y medio, 8 metros, cada vez que habéis lanzado habéis metido gol. Si la para, que la pare. Pero ellos viven de nuestros errores con el pase al pivote. Nada más. Cambiamos ahora. Vuelven como estábamos ahora al final. Víctor Morales. Venga, vamos. Venga, Dios, vamos a apuntarla. Sí. Venga, Barça. Bueno, pues las indicaciones de Xavi Pascual. Donde hemos repetido el último tanto de Joan Cañellas. Después de la acción, la fijación sensacional ahí arriba de Alberto Entre Ríos. Joan Cañellas que pone el 12º tanto del Atlético de Madrid en el marcador. Antes hablábamos de notables, obviamente también la presencia del presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Juan de Dios Romanseco, junto al presidente de la Asobal, Javier Zuriarrain. Y el parcial, antes veíamos un 1-5 en el parcial de 4-1. La devolución del mismo por parte del Atlético de Madrid, que ha aprovechado la inferioridad numérica para apretar el marcador. No vale el tanto de Raúl Entre Ríos. Había señalado el colegiado golpe franco antes de que prosiguiera el gijonés en su penetración. Balón para Raúl, intentando abrir. Estaba ese balón Joan Cañellas, la bola que se perdía más allá de los límites del 40-20. Jugará Víctor Tomás. La falta sobre el central asturiano. Balón para Rutenka, se eleva Rutenka, el tanto de Sergei Rutenka. Al que no le está temblando absolutamente nada el pulso Sergei Rutenka en esa acción 2 contra 2. Vemos cómo se queda muy enganchado Didier en la acción de Cedric Sorandó. Aprovecha perfectamente el bielorruso para anotar. Bola para el Atlético. 2,5 menos, ya y bajamos el telón del primer periodo. Ese balón que entiende el colegiado
Que ha entrado. Y ha superado. Vamos a verlo. He repetido la acción en la circulación, el lanzamiento. Ahí vemos repetido, de aquí se va a ver mejor. Uy, es que mete la mano. Muy difícil, ¿eh? Desde la toma adelante parece que sí entra. El primer plano sí se veía, sí parecía. En el segundo ahí. El segundo de atrás es mete muy alguna que otra duda más. Eso. Se está doliendo Víctor Tomás. Ese golpe que ha recibido el extremo internacional en el rostro. Se sentará sonando, por cierto. Aprovecha para hacer cambios Xavi Pascual a la cancha. Jesper Vaya no desbó. Y Víctor Tomás, que parece que se va a recuperar sin mayores problemas. Vamos a ver de nuevo el gol, a ver si podemos salir de dudas. Vemos el gesto de lanzamiento, como toca a mano derecha Šarić. Aquí hay un momento en el que da la impresión de que sí, pero es que la toma, claro, la colocación de la cámara pues impide saber exactamente si traspasa o no. Pondremos un chip al balón, claro. Sí, bueno, de hecho el balón inteligente ha sido ya probado en varias ocasiones, eso es cierto. Recuperación de esférico para el Atlético de Madrid. Señalado en el ataque. 9 pérdidas del Fútbol Club Barcelona Intersport, que ha acumulado muchas de ellas en los últimos minutos. Sí. Bola para Joan Cañellas, jugando con Alberto Entre Ríos. La va a dejar para Joan Cañellas. Quiro. Joan. Falta de... Se quedaba parado ante la acción de Laslo-Nat. Soltaba el balón finalmente. Los colegiados no habían pitado, es cierto. Ahí vemos cómo se queda quieto. Suelta el balón. A Quiro Lazarov, que se había desmarcado por los 6 metros. Bueno, por dentro del último minuto con 14 iguales en el marcador. Igualdad que se rompe ahora. Con ese último tanto de Raúl Entre Ríos, después de ese cruce, llegó desde el exterior defensivo. Ahí lo vamos a ver, Roberto. El banquillo rojo y blanco que pedía falta en ataque por esa acción sobre el internacional madrileño. Y el autor del último tanto, Raúl Entre Ríos, una arriba para Fútbol Club Barcelona Intersport. Y que juega Quiro Lazarov, enviado para Joan Cañellas. Bola para Alberto Entre Ríos, Joan. Juega Quiro. Joan Cañellas con el balón. Dejando para Roberto García Parrondo. La acción de Roberto. No vale. No vale, la acción estaba invalidada. La falta previa sobre Roberto. Ha sonado la bocina, habrá lanzamiento directo. Con reloj a cero. Estuvo rapidísimo en el cambio Víctor Tomás. Bueno, por ese lanzamiento que va a ejecutar Joan Cañellas. Ante la muralla defensiva del Fútbol Club Barcelona Intersport. Esa bola que ha pasado muy cerca del marco de Daniel Šarić. Finalmente la bola que se ha perdido. El marcador llegado en descanso intermedio. 14-15, 1 arriba para el equipo azulgrana. Vamos a tomarnos un respiro y vamos a valorar los primeros 30 minutos y también a valorar lo que ha sido esta edición 37ª de la Copa de Su Majestad el Rey. Sobre este partido las está recabando Alberto Urdiales en la pista. Pues sí, porque ineludibles cada vez que hay un enfrentamiento Atlético Madrid de Barcelona. Enric Masip, muchas gracias por atendernos, bienvenido. Un placer. Luis Miguel, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Voy a empezar por Luismi por eso de que peina más canas que nosotros. Luismi, ¿cómo estás viendo estos primeros 30 minutos? Bueno, lo que se esperaba, ¿no? Que un partido muy igualado, en el que ambos conjuntos han tenido un tirón en el marcador. El Barcelona lo tuvo, el Atlético reaccionó bien y con la presencia de Cañellas fue un poco el revulsivo, ¿no? Ante una primera parte igualada y que con detalles se ha llegado a este 14-15 final, ¿no? Enrique, le preguntaba a Xavi que el equipo no había estado quizás excesivamente bien en los 2 partidos previos, que el Atlético Madrid le iba a exigir un poquito más y vaya si ha dado el equipo el país adelante. Bueno, pues mira, estábamos hablando con Luismi y pues casi 30 años para ver una final Atlético de Madrid-Barça.
y la verdad es que ya sabéis que en la Copa del Rey, lo dije en los pronósticos, que Naturhaus nos lo puso muy complicado, Valladolid ni te cuento los que viste del partido. Y bueno, y una final así, pues ya sabemos que el tono físico es muy importante. Nosotros creo que nos hemos desgastado un poquito más. Los jugadores que llevan más minutos son los jugadores que han marcado más las diferencias. Y veremos cómo van los 30 minutos posteriores. Hemos tenido dos arranques muy buenos. Y bueno, ahí Atlético de Madrid al final ha acabado controlando. Pero yo creo que los ataques se han impuesto a las defensas. Yo creo que no se ha defendido tan bien como suelen hacerlo tanto Atlético como nosotros. Y por eso un poco el marcador más alto de lo normal. Si ha habido un protagonista en esta primera mitad ha sido Joan Cañellas. Qué momento de forma está el internacional, ¿eh? Sí, él está haciendo una temporada extraordinaria, tanto con el equipo como con la selección. Joan es un hombre que controla bien el juego ofensivo, además tiene gol, como se ha demostrado en ese arreón último del Atlético de Madrid para igualar el partido, y ya a lo largo de la temporada está siendo determinante en el juego del Atlético. Ahora en la segunda parte ya veremos lo que sucede. Yo estoy con Enric, que el tema físico puede ser importante y el que mejor llegue en los últimos 10 minutos de partido, yo creo que es el que se va a llevar el partido. Y la última, Enric, que tiene Daniel Saric, que en estos partidos crece como nadie. Y mira que creo que lleva 5 paradas, tampoco ninguno de los dos porteros está extraordinario, porque creo que la defensa no ha ayudado tanto, pero sí que es cierto que las que para son balones decisivos, ¿no? Y eso lo ha hecho en los últimos partidos. Creo que lleva 1 año y medio a un nivel ahora mismo del mejor portero del mundo, y esperemos que en esta segunda parte en las bolas decisivas vuelva a ser el que es. Pues nada, muchas gracias a los dos por atendernos y mucha suerte. Bueno, pues antes veíamos una acción, no terminábamos de ponernos o de aclarar si se puede dar o era gol válido o no. Complicadísima la labor arbitral. Precisamente con los colegiados hemos querido pasar la previa de este enfrentamiento. Hemos querido conocer mucho más de la labor arbitral. Las rutinas vienen siendo los mismos, se acortan un poco los tiempos, te levantas un poquito antes, paseas menos de lo que te gustaría, desayunas mucho más ligero porque las comidas también las ves condicionadas, y a partir de ahí planificas un poco lo que es tu horario de comida. Hoy será sobre las 12, 12 y cuarto. Un poco de descanso, no la siesta como tradicionalmente hubiera sido lo deseable, y ya enchufarte para el partido, concentrarte, planificar, últimos comentarios con tu compañero y preparar sobre todo los detalles que en este tipo de partidos son los que acostumbran a decidir. Pues evidentemente tiene que ser algo muy ligerito, seguramente va a ser una ensalada y algo a la plancha, un trozo de carne a la plancha o algo de carbohidratos quizá, pero muy ligerito. El pasar desapercibido no significa que no tengas que tomar las decisiones correctas. A veces tienes que tomarlas, arriesgar, y te equivocas, y eso no es, el objetivo no es no tomar decisiones, ¿no? El objetivo es que tus decisiones hayan sido correctas, que hayan influenciado nada en el partido, y que mañana no se acuerde nadie, ¿no? Que el espectáculo han sido los jugadores, y han habido ahí 2 personajes que han intentado que, sobre todo, primero de todo, que nadie se haga daño, ¿no? Y después favorecer el espectáculo, ¿no? Una de las claves arbitrales es que cuando tienes un error lo pones en el saco los errores, ¿no? No puedes pensar más en ese error. Cuando empiezas a arbitrar te pesa mucho ese error, ¿no? A medida que vas cogiendo experiencia, vas cogiendo ya más finales y tal, te das cuenta que vas a equivocarte y que los errores, saco los errores al siguiente, ¿no? No puedes estar pensando en ese error porque te va a condicionar la siguiente decisión, ¿no? Yo a los chavales que empiezan ahora a arbitrar, muchos de ellos por los 20 euritos o 30 euritos que saquen en los partidos de fin de semana, que se enganchen, porque si consiguen llegar arriba del todo, esto es una maravilla, esto es precioso, esto es precioso. Bueno, pues las impresiones de los preparadores. Nos vamos a vivir la segunda mitad. Antes, muchísimas gracias, Eduardo, y enhorabuena por el espectáculo y por la fantástica organización de esta 37ª Copa del Rey. Gracias a vosotros por estar aquí contando. Y gracias por el trato dispensado a Televisión Española. Os lo merecéis siempre. Las mejores imágenes de la primera mitad para vivir el desenlace de la finalísima de la Copa de Su Majestad el Rey.
A punto de comenzar la segunda mitad de la cita. De momento, insistimos, 14-15, una arriba para el conjunto de Fútbol Club Barcelona Interesport. Y el balón que lo va a poner en movimiento al conjunto rojo y blanco. Alberto, la igualdad es máxima. Las estadísticas. Sí, un par de intervenciones más de Daniel Saric, pero muy igualado en efectividad, muy similar los lanzamientos. Pequeños detalles, nos cansamos de comentar. Los entrenadores en partidos de tanta igualdad, son pequeños los detalles que al final hacen que estos partidos se caigan de un lado o del otro. Bueno, pues el balón para que juegue ya Chema Rodríguez. Deja para Roberto García Parrando. Kirill Lazarov. Nikolai Markusen enviando bola, buscando a Chema. Chema para Nikolai. El balón que se pierde y la recuperación para Fútbol Club Barcelona. Efectúa los cambios, ataque-defensa. Jonas Kalman en esa posición de avanzado. La primera línea blaugrana, Nach, Rutenka y Dani Sarmiento. Con Albert Rojas y Juanín García en los extremos y Jesper Bryan no desbuena el pivote. Mantiene el 5-1. También Talan Dushibaev. Juega Laszlo Nach intentando enviar balón. Jugando Sergi Rutenka. Deja para Dani Sarmiento. Intentaba filtrar esa bola. Balón que golpeó. Dani Sarmiento que va a continuar percutiendo en 1 contra 1. 5-1 le confiere más espacios en ese juego. Por tanto le gusta al jugador canario. Juega Laszlo Nach, lanzamiento dentro. Vaya lanzamiento que se acaba de sacar de la manga. Laszlo Nach, porque además la dificultad era máxima, no estaba orientado a portería después de esa finta y el contacto estaba prácticamente orientado hacia zona lateral. Así ha sido capaz de girar su cuerpo, ejecutar ese durísimo lanzamiento y sorprender a Jota Hombrados. 14-16 en el luminoso, juega Chema Rodríguez, dejando para Kirill Lazarov. De nuevo Chema, Nikolai Markusen, Chema Rodríguez. Enviando para Julen Aguinagalde, se gira Julen, el lanzamiento. Picó demasiado ese balón Julen Aguinagalde, ya tuvo problemas para adaptarlo, el pase que fue muy complicado y vemos cómo casi se le escapa y el lanzamiento y la réplica. Rapidísima. El tanto del equipo azulgrana que vemos. Volvió a aparecer el zurdo Magyar. 14-17. Sensacional el momento de forma que lleva viendo la última temporada y media Laszlo Nach. Decisivo. El tanto ahora del equipo rojiblanco. Chema Rodríguez en acción individual. Estaba muy pendiente, no desbuena ese 2 contra 2 de ayudar en los 6 metros con el pivote con Julen Aguinagalde. Y aprovechó el palentino para penetrar y sorprender al jugador danés. Quien juega es Laszlo Nach. Ha comenzado la segunda mitad anotando. El bloqueaje de la defensa, la captura para Jota Hombrados, dejando para Chema Rodríguez, viene a la carrera, aparece Isaías Guardiola, deja para Chema Rodríguez, envía el balón buscando a Mariusz Jurkiewicz, allá va el polaco. Falta sobre Jurkiewicz, golpe franco. Rutenka aprovecha rápidamente para efectuar los cambios, ataque-defensa, Viran se incorpora. Efectúa 2 cambios, ataque-defensa, Xavi Pascual. Ahora mantiene ese triple de Jurkiewicz, Dinari y Guardiola. Bola para Jonas Kalman. Juega con Chema Rodríguez. Jonas Kalman, se eleva Jonas, lanzamiento. Y con esa talla de lateral que esconde el extremo. Y los 2 minutos para Magnus Jernemir por esa acción, al entender que empujó a Jonas Kalman en el lanzamiento, la suspensión de su compatriota. No se repetía la acción y creo que es la segunda. Sí, es la segunda. Rigurosa quizás. Sí. Ya hemos comentado que están poniendo un énfasis en especial los colegiados en intentar proteger al jugador de esas acciones. Como decía ayer Rodrigo Costas, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, proteger a los jugadores y proteger el espectáculo. Sí, además algo en lo que esta mañana en la entrevista también han insistido mucho. Que hay que proteger a los que son los notables. De todas maneras no dio la impresión de en esta acción que fuera demasiada la acción de Magnus Jernemir, que fue a contactar simplemente a un jugador que venía de frente al lanzamiento. Juega Dani Sarmiento dejando para Laszlo Nach. Rutenka se elevará el balón que palmeaba Juanín. Y la recuperación rojiblanca. Ahora sí juega Isaías Guardiola. Dejando para Chema Rodríguez. El tanto de Chema Rodríguez.
17 iguales. Aprovechando la superioridad numérica, el pase que buscaba, protestaba todo el banquillo al entender que hubo falta en esa acción de pase de Rutenka. Los colegiados que no la han señalado en la transición rapidísima y Chema, como siempre, poniéndole velocidad a la transición, a las transiciones rápidas de su equipo. 17 iguales, el balón para Dani Sarmiento, la acción del Canario, respuesta de hombrados ahí. Falta, golpe franco. Fíjate, de nuevo se había desmarcado Albert Rocas completamente. Sí, Error de cambio, estaba solo en la línea de los 6 metros y ese error de cambio propició el espacio para que lanzara completamente solo de nuevo Dani Sarmiento. Bola para Rutenka, lanzamiento de Rutenka, la bola al poste. Ojo que se ha quedado Rutenka. Sí. Yo creo que en la cara al ejecutar el lanzamiento. Hemos repetido la acción. Sí, Isaías Guardiola. Isaías Guardiola. No lo han visto los colegiados, pero esa acción debe haber sido castigado con 2 minutos del Petreri. Evidentemente no hay voluntariedad, pero esos contactos al rostro, estábamos hablando precisamente de proteger a los jugadores. Sí, es una de las máximas. Esa acción debería haber visto exclusión el jugador Petreri. Isaías Guardiola, y no lo ha visto así el colegiado. Balón para Nicolai Markusen, el lanzamiento del danés. Y el tanto de Nicolai Markusen para poner por delante en el marcador al Atlético de Madrid. Que efectúa ahora un cuádruple cambio ataque-defensa. Sí, es. Pues es la primera vez. Una situación puntual, sí, para la superioridad numérica al parcial de 4-0. Sí. Después de que el Barcelona llegase a cobrar de nuevo renta de 3 goles, 14-17. El parcial del equipo rojiblanco para ponerse uno por delante. La parada de Joseja. Para ponerse por delante en el marcador por primera vez en lo que llevamos de partido. Sí, ha tardado 36 minutos prácticamente. 35 minutos. Balón para Dani Sarmiento. Juega Laszlo jugando con Rutenka. Dani Sarmiento. Rutenka deja para Laszlo. Nos ha quedado ahora 2 minutos. En el suelo y 2 minutos para que Jonas Kalman llegó a la ayuda en esa primera envite de Dani Sarmiento. Y la exclusión del extremo. A ver, vemos la finta sobre la acción de Jurkiewicz y por eso en la ayuda. Sí, la ayuda con los. Jonas Kalman, que ha visto la exclusión. Bueno, pues la superioridad para Fútbol Club Barcelona Intersport. Quien juega es Laszlo. Dani Sarmiento, Rutenka, Laszlo. Los dobles. Balón para el Atlético. Vemos el gesto del colegiado de José Miguel García. ¿Cuánto tiene que pitar un clásico de este tipo y en esta situación? Es mucho. Ahí vemos la pérdida de balón. Vemos los dobles y ahora ese balón que Dani Sarmiento golpeaba. Bola para el Atlético de Madrid. Acción de Marcus en el pie izquierdo de Daniel Saric. Golpe franco. Juega Julen. Quien juega con Kiro Lazarov. Se eleva Kiro. La falta que sufre Kiro Lazarov al suelo Magnus Jarnemir. Balón para Lazarov. Enviado para Chema Rodríguez. El que golpeaba es Laszlo. Ahí vemos la cara del palentino. El protestaba el banquillo rojiblanco al entender que pudo meter ahí la pierna a Laszlo en la salida de la acción de Chema. Los colegiados han señalado el golpe franco. Vamos a ver repetido la acción. No parece que haya voluntariedad en esa acción de. No va la infracción. Y balón para el Atlético de Madrid. El lanzamiento y el tanto de Nicolai Markusen. Es un jugador que como se caliente, como le entre los balones. Fíjate ese golpe franco, más allá de los 9 metros, busca directamente a Laszlo. Ahora tiempo muerto que ha solicitado Xavi Pascual. Porque la renta de 2 goles. Sí, sobre todo el parcial. Sí, el parcial, que el Barcelona está muy atascado. Y Xavi supongo que querrá estar en corto esta situación. Pasa central para ir a buscar un lanzamiento de primera línea. 1, 2.
Nos están desquiciando los árbitros. Olvidaros de ellos. No nos dan nada. No nos dan nada. Tenemos que ganarlo nosotros. Pero no podemos obsesionarnos con eso. Porque no nos da ningún gol. Ningún gol. Cada vez nos estamos quedando con uno menos. No sé qué. Olvidaros de ellos dos. En ataque. Cuando recuperemos, ahora con uno más. Cuando recuperemos el 6 para 6, volvemos a jugar pinche por allí. Y Albert, estate atento porque si no puedes pasar, que haya la vuelta allí. Tener calma. Bueno, pues las indicaciones de Xavi Pascual. Ahora en la pista las Dream Cheers, las cheerleaders oficiales de la Liga Sobal. Ha insistido mucho Xavi en abstraerse de las decisiones porque... Sí, porque además es que como el equipo se descentre y preste demasiada atención a las cosas de los árbitros, al final el equipo acaba perdiendo concentración y es lo que no quiere Xavi Pascual. Ahora la superioridad numérica perfectamente gestionada por Fútbol Club Barcelona Intersport. Ahí vemos el pase picado de Rutenka para el lanzamiento y el tanto de Juanín García. 19-18 para cortar la dinámica en la que había entrado el partido en los últimos minutos después del parcial del Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco que mantiene en todo caso renta de un gol. Vamos a alcanzar el minuto. Hemos rebasado ya el 8, vamos a alcanzar el minuto 8 y medio. Bola para Nicolai Markusen. Balón para el equipo rojiblanco. Juega Kirill Lachanov. Dejando a Chema Rodríguez. Envía bola, busca Julen Aguinagalde. Lanzamiento Julen Aguinagalde. Ahora se giró en Undarra. Están encontrando poco a Julen Aguinagalde en el partido el 6-0 de Fútbol Club Barcelona Sport, que se cierra perfectamente ahora el robo de balón. Y en la contra aparece Marius Jurkevic, el tanto de Marius Jurkevic. Y ojo que el Atlético de Madrid cobra renta de 3 goles, la máxima en lo que llevamos de partido. Para el equipo colchonero, el parcial de 7-1. A 7 metros. Por esa acción defensiva sobre Jesper Brian Nodesbo. Como bien comentas, un parcial de 7-1. Ha permitido coger por primera vez en el partido esa ventaja de 3 goles. Vemos el tanto, la recuperación de Jurkevic, el intento ahora de Rutenka, la pelea para la captura en el rechace de Juanín García Lorenzana. Quien sufre la falta. Bola para Rutenka. Juanín, Rutenka. Deja para Dani Sarmiento, el canario se lanza. 7 metros y 2 minutos. Sí. Absolutamente con todo. Llegó tarde Jurkevic a la ayuda. Los 2 minutos claros del internacional polaco. Bueno, ha lanzado con una decisión Dani Sarmiento. Absolutamente con todo. Ahí vive el espacio, cómo va la penetración. Llega tarde, toca ahí Marius Jurkevic. Se lamentaba reconociendo claramente su exclusión. Y habrá de nuevo 7 metros. Ahora será Berrocas. Lo llama el extremo de Palafrugell, el que va a ejecutar este lanzamiento de 7 metros. El lanzamiento de Albert, el tanto de Albert Rocas. Tiene una sangre fría para jugarse un lanzamiento de 7 metros así en un momento además en el que su equipo está atascado y vemos un lanzamiento flojito con efecto. Sensacional Albert Rocas. 21-19. El Atlético de Madrid que ataca con un jugador menos en pista. Se defiende con uno más. Sobre el 40-20 el equipo azulgrana. Ahora para Nicolai Markusen. Deja para Jonas Kamel. Envía el balón buscando a Julen Aguinagalde. Y el tanto de Julen. Un error de cambio gravísimo. Se habían adelantado los defensores blaugranas. Ese espacio lo aprovechó perfectamente para desmarcarse por zona exterior Julen Aguinagalde. Dani Sarmiento ahora está poniéndole raza, le está poniéndole intensidad, buscando, dejándose el alma en cada penetración el internacional canario. Hay que secar la pista en la zona donde ha caído. Vemos el último tanto de Julen Aguinagalde que recibió el balón.
y que superaba a Daniel Saric para volver a llevar renta. Fíjate, en una posición que no es muy complicada para un diestro, porque además iba en una trayectoria hacia zona exterior, ha tenido que pararse, girarse, orientarse en el aire, ha sido capaz de encontrar encima del ángulo por el hueco por el ángulo corto. Balón para Dani Sarmiento, Laszlo Nats, el lanzamiento de Laszlo Nats, que en la segunda parte lleva 3. Como repetida la acción, la superioridad del ataque al centro, Laszlo Nats, el lanzamiento en suspensión sensacional. Todavía superioridad numérica, en el 11:46. 35 segundos, recuperará el jugador excluido del Atlético de Madrid. Balón para el Atlético. Juega Roberto García Parrondo, al suelo Roberto. Sufre la falta de Magnus Jarnemir, está defendiendo. Con 2 exclusiones. Con 2 exclusiones. Xavi Pascual, que ya no va a guardarse absolutamente nada. Viene ese lanzamiento, la bola que... Cuando está de dulce entra absolutamente todo. Ahora lanzó ese bola en apoyo. Va a haber relevo en la portería, si no me equivoco. Va a entrar Sjostran. Pues Šarić no está muy afortunado en esta segunda mitad. Y asumiendo la responsabilidad en ataque claramente. Rutenga, que recibía ese balón y anotaba, aprovechándose del espacio y de esa superioridad numérica a la que todavía le restan 5 segundos. Hemos repetido el lanzamiento en apoyo, que sale mordido, toca un defensor. Y la última penetración de Sergei Rutenka. Como bien apuntaba Alberto, ha habido relevo en el marco del equipo barcelonista. Se sentaba Daniel Saric y a la cancha Johan Sjostran. Ha variado además el sistema defensivo. Xavi Pascual ha visto a Tomás en una posición ahí de avanzado. El señor Gamón, que dialoga con Nodesbo y Julen Aguinagalde. Bola para Nicolai Marcus. Se eleva Nicolai Marcus a la respuesta de Sjostran. En la primera aparición del sueco juega Laszlo Nats, abriendo, encontrando a Víctor Tomás. El internacional dejado para Dani Sarmiento. La apertura buscando Juanín García. Lanzamiento de Juanín, respuesta Jota. Balón para el Atlético. A la carrera aparece Joan Cañellas, cruza pista. Envía balón buscando aquí el lanzamiento de Kirill Nazarov. Tuvo el esférico este hombre. No tiene pausa. 2 intervenciones consecutivas de Sjostran. No ha podido entrar en el partido con mayor acierto el internacional sueco, que es otro portero que como coja la racha buena. Es recordar ese partido de tercer y cuarto puesto contra España. Sí. Joseja, que está haciendo un partido, vamos, para enmarcar, Cerraba José Javier Nombrados el intento de Víctor Tomás. Hablábamos en la previa porque me había molestado en mirar la estadística de Jota cuando en los partidos que ha estado lesionado Arpad Stervi, que desgraciadamente ha habido pues una serie de partidos en los que no se ha podido contar con el jugador con el internacional con pasaporte español, y el rendimiento de Hombrados cuando ha estado solo, cuando es inquilino solo de la portería, es siempre altísimo, rozando casi el 40%. Bola para que juegue Joan Cañellas. La recuperación azulgrana, pero bien falta. Ahí lo reconoce Laszlo Nats. Balón para Nicolai Markusen. Pasos ahora de Nicolai Markusen en esa acción de salida a punto fuerte. Y de nuevo Jota, otra. No, eso no es válido. Bueno, pues una más. Y el partido que no tiene pausa. No, el partido tiene muchísimo ritmo. Wow. Ahora la falta en ataque. Joan Cañellas. Bueno, a ver quién pone orden. Llevamos un par de minutos llevando el balón de área a área, con muchas pérdidas de balón, con muchas faltas en ataque, con el acierto máximo de los guardametas. Balón para Fútbol Club Barcelona. El envío de Nats, la recuperación de Jonas Kalman, allá va en la contra el sueco, el tanto de Jonas Kalman. Una pérdida más de Fútbol Club Barcelona Intersport, el robo de balón. La réplica, otra parada de Joseja. El partido se ha vuelto loco. Se ha vuelto absolutamente loco. Aparece Jonas Kalman, el tanto de Jonas. Y el tiempo muerto que va a solicitar Xavi Pascual, porque la ventaja ya es de 4 goles. Si hay algún equipo que a río revuelto se mueva y se maneje como nadie, es el Atlético de Madrid. Fíjate que ese ritmo, esa serie de errores consecutivos, rápidamente ha puesto diferencia en el marcador. ¡Tiro! Habla Xavi. Estamos con Víctor aquí. ¡Tiro! No, vamos a hacerlo bien, como lo hacemos normal. Víctor, Tino, Cedric, Magnus, Mira.
Bueno, pues las indicaciones de Xavi Pascual. Cuando vemos la recuperación de Younes Kallman. Y el tanto del extremo. Debería quizás darle un poquito de oxígeno a Younes Kallman, porque desde luego el esfuerzo físico en los últimos minutos ha sido máximo para el internacional sueco, que es otro de los que comentamos muchas veces, que cuando hay partidos finales, partidos muy importantes, aparece siempre Younes Kallman. Lo intentó ahora Rutenka. El golpe franco de Roberto García. Se seca la pista en la zona donde ha caído Sergi Rutenka. Y será Solandó el que ponga el balón en movimiento. Hemos rebasado ya el Ecuador del segundo periodo. Abocados estamos a seguir disfrutando del último cuarto de este partido de la finalísima de la Copa de Su Majestad el Rey. Y en cancha Konstantin Igropoulos. Juega Rutenka. El lanzamiento de Rutenka. Un para Fútbol Club Barcelona. Otra parada más de Hombrados. Que juega Igropoulos. Se eleva Igropoulos, hace volar a su par, envía para Rutenka. Brazo arriba de los colegiados, amenazando el pasivo. Rutenka enviando, buscando a Cedric Sorandó. Y ha pitado el señor Gamón al entender que incurrió en pasos antes de soltar el lanzamiento. Cedric Sorandó. De manera se había vuelto Talán a detener el balón, ¿no? Hemos repetido la acción. Bueno, no parece que haga pasos Cedric Sorandó. Que será el hombre que vuelva a poner la bola en movimiento. Que juega Rutenka. Enviado para Konstantin Igropoulos. Que va a seguir siendo azulgrana. Bloqueado por la defensa. Habrá saque lateral para Fútbol Club Barcelona. Juanín enviando a Rutenka. Rutenka buscando a Sorandó. ¡Brados! Bueno. No nos cansamos de repetirlo, lo hemos dicho 1000 veces, la importancia que tienen los porteros en nuestro deporte y más en estos partidos. Fíjate, en el descanso destacábamos con los responsables, con Luis Miguel López y con Enric Masip, la importancia que ha tenido Šarić siempre en estos encuentros. Y hoy es José Javier Hombrados, que lleva ya 7 en esta segunda mitad. Pero sobre todo en la segunda mitad, porque en la primera parte es cierto que ha habido bastante igualdad en ese aspecto. El tanto ahora de Julen Aguinalde. Sí, al que están encontrando con mayor facilidad en esta segunda mitad, en ese juego 2 contra 2. En las últimas acciones, Miran Morros no ha sido capaz de parar al internacional español. Bola para Raúl Entre Ríos, el tanto del pequeño de la saga. Réplica rapidísima de Fútbol Club Barcelona Intersport, que no quiere perderle la cara al partido. Ahí vemos ese 2 contra 2. Con la posición Julen Aguinalde y el tanto de Irundarra. El balón para el Atlético de Madrid. Juega Quiro con Joan Cañellas. Lazarov. Se eleva Lazarov, el lanzamiento. Ciñendo bola. Supera Johan Sjöström. 27-22. Está dominando claramente el ataque rojo y blanco la defensa de Fútbol Club Barcelona Intersport, que no consigue poner freno al ataque rojo y blanco, que lleva ya en esta segunda mitad 13 goles. Otra nueva recuperación. Bola para Hombrados, que deja para Marius Jurkevic, encontrando a Alberto Entre Ríos. Envía bola, aparece Isaías Guardiola, el tanto de Isaías Guardiola. El Fútbol Club Barcelona, que continúa acumulando pérdidas en esta segunda mitad, está permitiendo al Atlético de Madrid recuperar muchos balones, que pueda correr. Y eso, junto a la efectividad que está teniendo el ataque de Talan Dolcevayev, han permitido esa diferencia de 6 goles. Pero Raúl Entre Ríos, que no está dispuesto a permitir que se acabe el partido. De nuevo, la acción sensacional, ese lanzamiento en apoyo. Aquí vemos el lanzamiento de Raúl Entre Ríos, sensacional, sorprendiendo a J. Hombrados. Balón para el Atlético, que juega Joan Cañellas. La deja para Kiro Lazarov. Se eleva Kiro, lanzamiento de Kiro Lazarov. El tanto del macedonio. Está anotando con mucha facilidad. Fíjate la cantidad de problemas que ha tenido el Atlético de Madrid durante la primera mitad para anotar. Y en esta segunda, qué bonito el pase de Rutenka, qué preciosa la acción. Como fijó con esa salida a punto débil, trajo la atención de Didier Dinard para... Desde ahí vemos el último tanto de Kiro Lazarov.
Por tanto, respuesta rápida del internacional francés. 2-9-2-4. 11 minutos para cerrar el duelo. Y quien juega es el Atlético de Madrid, que lo hace con reto de 5 goles en el luminoso de este Infanta Cristina de Torrevieja. Juega Joan Cañellas. Alberto Entre Ríos. Deja para Joan Cañellas. Lanzamiento de Joan. El tanto de Joan Cañellas. Que cada ataque del Atlético se está convirtiendo en gol. Está manteniendo una efectividad enorme. De nuevo relevo en la portería. Sjöstrand, que detuvo los 2 primeros balones, no ha tenido continuidad en las acciones en portería. Y vemos cómo se lamenta Sjöstrand. Y de nuevo vuelve Daniel Saric. La diferencia es de 6 goles, ¿eh? Sí. Una diferencia muy amplia para este tipo de final. Y restan 10 minutos. Serán 5 después del golazo que acaba de anotar Konstantin Gropullo. Suspensión preciosa del internacional ruso. Vamos el tanto de Joan Cañellas, el último del Atlético. Y ahora la suspensión de Gropullo, el lanzamiento precioso. Ahora veíamos la repetición de el extraordinario lanzamiento de Konstantin Gropullo. Juega Alberto Entre Ríos, el lanzamiento. Y el tanto. Sí, tocó Daniel Saric. Yo creo que llevamos 10 minutos que cada ataque del equipo rojiblanco está siendo gol. Y ahora mismo Barcelona necesita, si quiere tener opciones de llevarse esta copa, dejar de intercambiar goles. Sí, porque el intercambio de goles favorece a un Atlético de Madrid que vuelve a anotar. Otra recuperación, una nueva pérdida de balón. Yo creo que se ha hecho daño Jonas Kalman. Está haciendo un partido en defensa Jonas Kalman. Fíjate el balón que ha soltado en contraataque desde el suelo. El tanto de Marius. Hay que secar la pista en la zona donde había caído Jonas Kalman. La mirada de los componentes de Fútbol Club Barcelona Intersport a ese electrónico que señala que ya hemos entrado en los 10 finales. Que restan 9:30 para el final. Y que ven cómo la diferencia ha crecido hasta 7. Para un Atlético de Madrid que en los últimos minutos ha anotado con cierta facilidad. Juega Raúl Entre Ríos. Dani Sarmiento y Gropullo. Raúl Entre Ríos abriendo, encontrando Juanín García. El lanzamiento de Juanín. Y el tanto de Leones. Había optado por hundir a Jonas Kalman, por bajar a Seixtelo Talan ante la nueva respuesta de Xavi Pascual, que había puesto a Raúl Entre Ríos, a los 2 centrales en la primera línea junto con Gropullo. Una primera línea con menos lanzamiento a distancia. Talan respondió rápidamente con un 6-0. Bueno, la velocidad en la circulación de balón y esa superioridad conseguida para Juanín ha permitido anotar de nuevo. Bola para que juegue Alberto Entre Ríos, el lanzamiento de rock and roll, respuesta ahora sí de Daniel Saric, y que juega es Konstantin Gropullo cruzando pista, aparece Raúl Entre Ríos, vienen los cambios, se siente Morros, a la cancha Dani Sarmiento, que es quien recibe, juega Raúl Entre Ríos, y Gropullo, Raúl Entre Ríos, dejando para Cedric Solandó, y Gropullo, bola para Dani Sarmiento, la falta de Julen Aguinagalde. Uno de los cambios. Juega Dani. Tiene que ejecutar, sacar el golpe franco desde la posición que se produjo. Bola para Konstantin Gropullo. Jugando con Dani Sarmiento. Raúl Entre Ríos. Y Gropullo deja para Raúl. El balón para Dani Sarmiento, amenazando pase, intentando forzar la jugada. Y sufre la falta el canario. Bola para Raúl Entre Ríos. Dejando para Konstantin Gropullo. Se eleva Gropullo, lanzamiento. El segundo para Gropullo. Llegó a tocar J. Hombrados ese balón, pero el lanzamiento de Gropullo. La suspensión que consiguió anotar el autor de los últimos tantos, Xavi Pascual, que toma la decisión de una doble defensa individual. Están apenas 7 minutos 20 segundos. La diferencia es de 5 goles. 3-2-2-7, juega Alberto Entre Ríos. La falta de Magnus Jarnamir. El tiempo muerto que solicita Talan Dusevalles para preparar estos últimos 7 minutos y 7 segundos. Para dar indicaciones, ha sorprendido ahora con esa defensa 4-2. Tendrá que reordenar a sus jugadores, mandar procedimientos tácticos. A ver cuál es la respuesta de Xavi. Ahí dos son grandes. No empecéis siempre ahí. Jonas, vete a la esquina. Kiro, o Kanye mejor. Jugamos mejor donde Kiro. Tú, Kanye, ponte en la derecha, Kiro en el centro. Le das balón
Las indicaciones de Tala cuando hemos repetido. El último gol de Grópulo. Konstantin Grópulo, pese a que J. Hombrado llegó a tocar el esférico, la bola que acabó en el marco del equipo rojiblanco para dejar la diferencia en 5 tantos. Habrá balón para el equipo rojiblanco. Juega Quiro. Joan Cañellas. Quiro Lazarov, enviando para Alberto Entre Ríos. Joan Cañellas. Dejaba para Alberto. La bola para Quiro, cambiando, intentando hacer la recuperación para el Fútbol Club Barcelona. Jugaba y lo hace Raúl Entre Ríos. De momento la defensa de Xavi Pascual que ha dado sus frutos. Ha recuperado el primer balón. Dani Sarmiento. Juega con Raúl Entre Ríos. Konstantin Grópulo. El balón para Dani. Raúl y Grópulo. Juega Dani Sarmiento. Defendido por Roberto García Parrondo. Aparece Víctor Tomás. La bola para Dani. Encontrando a Raúl Entre Ríos. Se eleva Raúl. El lanzamiento. El tanto del pequeño de la saga. 32-28. Y se acerca Fútbol Club Barcelona. Intersport que no quiere ni mucho menos tirar la toalla. Y vemos repetida la acción. El cambio de dirección sensacional. Raúl Entre Ríos, que está teniendo un papel destacadísimo en esta segunda mitad. Mantiene, como habíamos visto, ese 4-2. Pero ahora los dos jugadores están flotando. Están variando independientemente de dónde esté el balón. Y una nueva pérdida. La recuperación de Cristian Ugalde. Y la bola para Raúl Entre Ríos, que envía el balón buscando a Grópulo. Buscando a Víctor Tomás. Juega Grópulo. De pausa el ruso. Juega Dani Sarmiento. Raúl Entre Ríos. Y Grópulo. Dani Sarmiento recibe. Deja para Raúl. Este abre rápido. Busca. Y Grópulo. Encontrando el extremo Cristian Ugalde. Jota. Y la intervención de José Javier Hombrados. Hemos repetido el intento de Cristian Ugalde. Buscó ángulo corto y mano derecha de Jota, que llegó a desviar el esférico. Balón para el Atlético. Juega Quiro Lazarov. Con Roberto García Parrondo. Deja para Quiro, defendido por Cristian. Joan Cañellas jugando con Roberto García Parrondo. De nuevo Joan Cañellas enviando balón buscando a Julen Aguinagalde. El tanto de Julen Aguinagalde. Estuvo a punto de nuevo el Fútbol Club Barcelona de robar el balón. Ahora encontraron en los 6 metros a Julen Aguinagalde, que se ha hecho daño. Bola para Grópulo. Juega Raúl Entre Ríos. Falta de Marius Jurkevic. Ahora Cedric Solando. Konstantin Grópulo. Juega Dani Sarmiento. Amenaza el pase 1, 2, 3 veces. Juega con Raúl Entre Ríos. Envía bola buscando a Cedric Solando. El francés que agarraba la bola. Hay falta, golpe franco. Juega Raúl. Y Grópulo. Dani Sarmiento. La acción del canario. Y el tanto de Dani Sarmiento. Como siempre, explosivo en esa salida al punto fuerte. Muy repetida la acción. El tanto del jugador canario. Es Talan el que ahora lecciona la Roca Dinara, Marius Jurkevic a Isaías Guardiola cuando juega el Atlético de Madrid. Y el que lo hace Roberto García Parrondo, encontrando espacio para sacarse un lanzamiento que vale el gol número 34 de los suyos. Pues Cristian Ugalde rapidísimo, en saque rápido de centro, la réplica. Luego, fíjate que hemos tenido unos primeros 30 minutos de máxima igualdad, de mucha predominio de defensa sobre los ataques, pero en esta segunda mitad bueno, el dato es el anotador, y fíjate, del 14-15 al descanso, llevamos ya un 19-15. Pues 20-15 llevamos el partido en el segundo periodo, todavía restan algo más de 3 minutos. Bola para Julen Aguinagalde, el lanzamiento de Julen, el tanto de Irundarra. Para poner el 35-30, ataca a la carrera el equipo azulgrana, apurando opciones. Juega Raúl Entre Ríos, deja para Dani Sarmiento. De nuevo Raúl, Konstantin Grópulo abriendo, encontrando a Víctor Tomás. Juega Grópulo. Raúl Entre Ríos, lanzamiento, pies juntos, blocaje de la defensa, balón azulgrana. Bola para Juanín. Envía para Raúl Entre Ríos. Es Konstantin Grópulo el que juega con Raúl.
Al suelo Raúl Entre Ríos, la falta de La Roca Dinar. Balón para Fútbol Club Barcelona. Restan 2 minutos y medio, la diferencia de 5 goles. Hemos repetido el último tanto de Julen Aguinagalde, al que han estado encontrando en esta segunda mitad con mucha más facilidad. Y la acción sobre Raúl Entre Ríos. Balón para el asturiano. Juega con Dani Sarmiento. Deja que Grópulo abre, busca para Víctor Tomás. Ángulo largo el tanto de Víctor Tomás. Muy bien el balón, la superioridad originada a partir de esa acción individual, el tanto de Víctor Tomás. Hemos repetido la acción. El internacional español supera a José Hombrados. Bola para Quiro Lacharov. Enviado para Roberto García Parrando. Quiro. Roberto. Lanzamiento de Roberto García Parrando. 7 metros. Y 7 metros. Chocó ahí Magnus Jernemir con el internacional madrileño en esa circulación. Hemos repetido la acción de Roberto García Parrando. Y el lanzamiento de 7 metros que va a ejecutar Quiro Lacharov enfrente de Daniel Saric. Quiro amaga en una ocasión. Anotan el lanzamiento. 36-31. Algo más de minuto y medio. Juega Dani Sarmiento. La acción del canario y falta 7 metros. Por la ayuda de Roberto desde el exterior derecho. Pero mucho me temo que el Club Barcelona Intersport no va a poder. Juanín que estrella el balón en la mano de José Javier Hombrados. Y el público rojiblanco que en las gradas de este Infanta Cristina empieza a celebrar este título de la Copa de Su Majestad el Rey. Balón para Joan Cañellas. Si no me equivoco, un título que desde la temporada 86-87. Correcto, desde que se disputó en Badajoz consiguió derrotar a Granollers. No se había logrado. El balón para Julen Aguinagalde. Juega Joan Cañellas. Aviso de pasivo. Quiro enviando. El lanzamiento de Aguinagalde. El tanto de Julen. 37-31. Y el guardameta relevo en el marco rojiblanco. Antonio, que va a vivir los últimos segundos de esta Copa del Rey. Añitos. Sí, que se dice pronto. Balón para Raúl Entre Ríos. El pase por la espalda buscando Fernando Antonio. Pues la primera intervención de Antonio. No ha podido ser más afortunada, fíjate, el rostro de la felicidad. Bueno, pues el cierre del partido, 37-31. El Atlético de Madrid se proclama campeón de la 37ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey. Los hinchas colchoneros, también los participantes del equipo atlético en la minicopa, que se daban cita en las gradas y que ahora están disfrutando de la manera que ven el triunfo del equipo de Talan Dusevalle. Vemos a la afición colchonera que en un gran número, más de 1 millar, ha venido a presenciar cómo 26 años después prácticamente el Atlético Madrid ha vuelto a revalidar el título copero en una segunda parte de muchísimos goles donde los ataques han sido claros dominadores. Destacar sobre todo en ese inicio de la segunda mitad Nicolai Markusen y todo el trabajo de los jugadores rojiblancos. Con J. Hombrados, 40 primaveras contemplan al sensacional guardameta madrileño, el único que queda de aquella época, de aquel Atlético de Madrid que dominara en los años 80. Ahí vemos la celebración de los jugadores rojiblancos, como comentaba, en una segunda mitad de muchísimos goles, donde esta vez ni Šarić ni Sjöstrand
han podido parar el sensacional ataque rojiblanco. Veamos las imágenes de la novia de Joan Cañellas, Luca Baló, que ahora ya sí, una vez que ha sufrido en la grada no poder ser parte de este enfrentamiento, que ha valido la consecución de este trofeo, de esta Copa del Rey. Ahora sí desata su alegría con el resto de sus compañeros. Y las gradas de este Infanta Cristina, que se están tiñendo de rojo y blanco en un título, el segundo que logra la entidad atlética en lo que llevamos de temporada. Ya consiguió la Supercopa de España en Vistalegre en el arranque de la temporada. Y este es el segundo. Ahora es Roberto García Parrondo quien recogía a sus hijos también de las gradas. Ayer llegó de hecho un autocar procedente de Ciudad Real, en el cual arribaron a esta ciudad de Torrevieja las familias de los componentes del conjunto del Atlético de Madrid para presenciar este enfrentamiento, lo que por otra parte está llenando de chiquillería ese 40-20 con Julen Aguinagalde. En su caso espera descendencia, como bien podíamos observar. 37-31 finalmente la victoria para el Atlético de Madrid. Decía Alberto que la segunda parte ha habido mucha más anotación. Hay un momento en que hay un intercambio de goles que ha sido decisivo. El parcial en el segundo periodo de 23-16 para el equipo atlético, que le ha permitido voltear ese 14-15 con el que se habían marchado al vestuario ambos equipos. Creo que anda Alberto con protagonistas. Pues sí, estamos con Julen Aguinagalde. Julen, enhorabuena. Hola, muchas gracias. 26 años desde que el Atlético de Madrid levantó el último título de Copa. Sí, la verdad que han pasado años y la verdad que estamos muy contentos, ¿no?, por toda esta gente que ha venido y sobre todo por el equipo, ¿no? Ya perdimos en la Liga ese partido en Vistalegre y teníamos muchas ganas, ¿no?, de reivindicarnos con este título y la verdad que estamos muy contentos. La efectividad anotadora del equipo en la segunda mitad ha sido soberbia. Sí, la verdad que hemos tenido esa suerte, ¿no? Muchas veces Daniel Sari nos ha cerrado la portería y nos han matado, ¿no? Esta vez no ha sido así y mira, estamos bienvenidos. Muchas gracias, enhorabuena. A vosotros. Era Raúl Entre Ríos el que recogía el premio al mejor jugador del partido. Lo entregaba el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. Ahora es José Javier Hombrados el que se va a alzar con ese trofeo que le acredita como el mejor guardameta del partido. La entrega de Mateo Castellá, el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana. Gran partido de José Javier Hombrados. Decíamos en el descanso que las porterías no estaban siendo decisivas, pero por razones como esta, Hombrados en la segunda parte ha vuelto a postularse como candidato a ser muy elogiado durante este partido. El máximo goleador ha sido un habitual. Kiro Lazarov. Entregaba la presidenta de la Diputación Provincial, Luisa Pastor. Muy bien al macedonio. Vemos algunos de los motivos por los que han logrado este premio de máximo goleador. Bueno, Kiro Lazarov, que insistimos siempre, es habitual. Siempre a la hora de destacar al máximo goleador, su efectividad es abrumadora. El subcampeón de Copa, el conjunto del Fútbol Club Barcelona, que también recibe su premio. Y creo que Alberto anda con uno de los hombres más felices a buen seguro de ese 40-20, Talán Dusevalle. Pues sí, probablemente uno de los hombres más felices hoy sobre la tierra. Talán, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, no es fácil imponerse al mejor equipo del mundo, desde luego, y de la manera tan brillante que lo habéis hecho. Bueno, yo creo que el mérito es de los chicos, ¿no? En 3 días prácticamente hacer 3 partidos y hacer de una manera brillante. Creo que en la segunda parte, sobre todo, ellos han creído que pueden ganar, como tú bien lo has dicho, al mejor equipo del mundo en ese momento, y lo han conseguido. Así que me alegro mucho por ellos, porque la victoria siempre pertenece al trabajo y el esfuerzo de ellos. Fíjate que hablaba yo con Luis Miguel López en la previa, le daba los números de J. Hombrados cuando Stervik no estaba en la portería, y hoy ha vuelto a responder de una manera sensacional. Sí, la verdad es que agradecemos a Jota, no solo por el torneo de ahora, sino por todos los años que está dando a este club, ¿no? Vete corriendo, que están en el podio.
Cierto, hay que ir a la carrera que estaban esperando Fernando Valle para la entrega de ese premio, el de campeón de la 37ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey. Hacer entrega del mismo el presidente de la SOA, Javier Zuriarrain, que es el que está ahora entregando las medallas a cada uno de los protagonistas del equipo atlético. Y los componentes del equipo colchonero que reciben su distintivo. Muchísima presencia de niños en ese podio, que ahora intuyo que va a vibrar todavía más con la entrega de la copa, con la banda sonora, una de las bandas sonoras habituales en este tipo de celebraciones, esa que emana de las gargantas de los hinchas del equipo atlético. Por este motivo, el Atlético de Madrid campeón de la Copa del Rey, el tercer título de la temporada. El primero para el Atlético de Madrid fue la Supercopa, el segundo la Copa Sobal fue para Fútbol Club Barcelona. Ahora la Copa del Rey ha caído del lado del Atlético de Madrid. La entrega, insistimos, Javier Zuriarrain, pero será el secretario de Estado para el Deporte, don Miguel Cardenal, el que haga entrega de la misma a José Javier Hombrados, que la alza al cielo de Torrevieja. Cuántas copas ha alzado José Javier Hombrados, que de hecho ya levantó este mismo trofeo el pasado año, entonces formando parte de las filas del conjunto de Ciudad Real, el Atlético de Madrid, que va a suceder a los ciudadrealeños en el palmarés de esta competición. Como bien comentaba Alberto, el último título que había logrado el Atlético de Madrid de la temporada 86-87, el torneo se disputó en Badajoz y derrotó entonces a Granollers. Hoy el rival ha sido el Fútbol Club Barcelona Intersport en el mejor partido del mundo, creo que sin lugar a dudas, aquel que mide a los dos equipos que disputaron la final de la Liga de Campeones el pasado año, que este año van a volver a ser dos de los candidatos máximos para estar en Colonia en la pelea, la disputa por el título, el más importante título continental, y que es un privilegio para el balonmano español contar con dos equipos de esta enorme grandeza en su competición. Es un trofeo que ahora ofrecían los componentes atléticos a esa hinchada que en las gradas de la Infanta Cristina siguen celebrando el éxito. La peña de José Javier Hombrados, que es la que ahora recibe ese pequeño homenaje con el obsequio, entre comillas, de la Copa de los Componentes Atléticos, y Alberto Uriales con más protagonistas en la pista. Pues sí, sin duda alguna, con uno de los grandes protagonistas. Joseja, enhorabuena. Muchas gracias. Fíjate, estábamos comentando que tú eres de los pocos que había vestido en la etapa anterior la elástica rojiblanca. ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, pues no sé, es como el trabajo cumplido, ¿no? Nos quedó pendiente esa Copa del Rey en los años que estuvimos en Atlético de Madrid, y bueno, pues hoy le hemos devuelto de otra vez esa Copa a Atlético de Madrid, y bueno, pues muy satisfecho, sobre todo por lo difícil que ha sido esta Copa, por lo duro, por el trabajo del equipo, por el equipo en general y por todo el mundo que ha venido a apoyarnos. ¿De dónde sacaste el elixir de la eterna juventud? Pues no sé muy bien por qué, pero bueno, estoy cansado y lo importante era que el rendimiento del equipo no notara la falta de Arpad, pero le echamos de menos, o sea que en cualquier caso creo que objetivo cumplido, hay que seguir, todavía faltan unos días hasta que se recupere y bueno, pues disfrutar del momento. Enhorabuena y a disfrutar. Gracias. Uno de los grandes protagonistas, José Javier Hombrados, insistimos en la consecución para el Atlético de Madrid de esta edición de la Copa de Su Majestad el Rey. En fin, 37-31 ha vencido el conjunto rojiblanco, que sucede, insisto, a Ciudad Real en el palmarés de esta competición. Con las mejores imágenes que nos ha dejado esta finalísima, esta gran final de la 37ª Copa del Rey, les vamos a dejar. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias por habernos acompañado y muy buenas tardes. Can't stop me from having a good
Sobal.